Amigos y amigas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el profesor Edison Tabra, profesor del área de Derecho Mercantil de nuestra facultad. En esta oportunidad estoy con un invitado internacional que ha venido de Colombia a compartir alguna de sus investigaciones. Me refiero al profesor Sergio Carreño Mendoza, quien es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de España y también es profesor de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de los Andes. También el profesor Carreño es director del Semillero de Fusiones y Adquisiciones de dicha Casa Superior de Estudios. Profesor Carreño, bienvenido a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, profesor Edison, y también es un gusto, un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Queremos comenzar esta entrevista un poco ligada a la investigación jurídica en el campo del derecho mercantil. Y una de las interrogantes que nuestros alumnos se hacen es ¿qué perfil o actitudes debe tener alguien que quiera investigar en el campo del derecho mercantil, en especial en lo que es las fusiones y adquisiciones? Muchísimas gracias por tu pregunta. Sin duda, tal vez es una de las preocupaciones que tiene todo investigador cuando comienza a acercarse a una materia que esperamos que sea un esfuerzo de largo aliento. Y en este caso yo diría que con independencia de la temática, lo importante o lo primero que debe tener es curiosidad, ¿no? Y pasión por lo que está haciendo. Es un tema que debe atraerlo y debe estar interesado en seguir explorando y profundizar y cuestionarse al respecto. En el campo de las fusiones y adquisiciones, sin duda, es muy interesante porque combina muchos saberes. No solamente se agota en derecho, de hecho, derecho es uno de los componentes importantes, pero no se agota ahí. Hay componentes financieros, hay componentes de economía, hay componentes medioambientales y de muchos otros saberes. Creo que esa apertura a otras disciplinas es muy importante e idealmente si tiene algún tipo de formación complementaria con administración, con economía o con carreras afines, podría ser muy útil para desarrollar este tipo de investigaciones. Y de repente, como segunda interrogante, un alumno podría decir, bueno, yo me quiero dedicar a la investigación y quiero escoger un tema ligado a las fusiones y adquisiciones, pero ¿qué habilidades yo debo desarrollar como investigador en ese tema, por ejemplo? Yo creo que ahí hay dos elementos muy importantes para tener en cuenta. En primer lugar, hay que reconocer que las fusiones y adquisiciones son un fenómeno global y es muy importante comprender no solamente desde una perspectiva local, sino desde una perspectiva comparada. Y creo que ese ánimo de investigar y de conocer y comparar y confrontar las experiencias con jurisdicciones internacionales o foráneas sería muy importante. Y en segundo lugar, pero bueno, digamos que también es un poco por mis aficiones y por mis gustos, creo que el comprender la racionalidad económica o la funcionalidad de las instituciones podría ser muy útil y en este caso el análisis económico del derecho podría cumplir un papel muy importante en desarrollo de esas investigaciones. Sí, definitivamente el tema de fusiones y adquisiciones es un tema que siempre está en boga y obviamente en el mercado de Sudamérica también. Y bajo esa pregunta anteriormente hecha, mi pregunta es, ¿cuál es ahorita el contexto jurídico en el cual se están desarrollando las operaciones de M&A en el mercado, sobre todo latinoamericano? Yo creo que estamos en un momento particular por muchas razones. La primera es por el contexto geopolítico internacional. Para nadie es un secreto, digamos, que tenemos conflictos internacionales que han afectado la política, pero también la producción de ciertos productos y mercados en particular. También venimos, por supuesto, de un periodo post-pandemia que parecería que ya pasó hace mucho tiempo, pero digamos que pasamos de ese boom post-pandemia a una ralentización de la economía que sin duda está afectando. Y creo que también hay unas conciencias, unos retos particulares en cada región, en cada país, me refiero, que acentúan ciertas dificultades o que ponen la atención o el foco en ciertos problemas de cada región. Te pongo un ejemplo, que es de Colombia, pero digamos que podría servir en general para la región. Nuestra región se caracteriza por sectores muy fuertes en términos económicos en recursos naturales, recursos mineroenergéticos, en telecomunicaciones, en infraestructura. Sin duda,
hemos empezado a ver dificultades en el sector de infraestructura, en el sector de salud, por ejemplo en el caso colombiano, por decisiones y también por situaciones colombianas en particular, que se han venido discutiendo, por ejemplo, reformas de calado al sistema o a los sistemas que han generado cierta precaución en los inversionistas. Sin embargo, esto también es interesante porque el M&A o las fusiones y adquisiciones tienen una ventaja y es que funcionan cuando la economía va bien, pero también pueden funcionar bastante bien cuando la economía no va tan bien. Cambia el foco. ¿A qué me refiero? En épocas de boom hay mucho interés en invertir en sectores que están creciendo. Por el contrario, en época de crisis también hay interés por algunos actores ávidos de riesgos de invertir en compañías que están en crisis, porque esas inversiones en crisis pueden ser muy costosas, pero pueden tener o implicar altos retornos en el futuro. Basando justamente dentro del panorama que tenemos hoy en día en el mundo, la tecnología ha alcanzado una importancia bastante alta. De hecho, uno de los alumnos en una de las presentaciones que usted ha tenido le consultaba precisamente sobre la inteligencia artificial. Y bajo ese punto de vista, mi pregunta sería ¿qué tanto ha jugado o juega el rol de la inteligencia artificial en los procesos de fusiones y adquisiciones que usted ha podido ver? Yo creo que el primer mensaje sería un mensaje de no pánico o de tranquilidad. La tecnología no va a reemplazar al hombre, no necesariamente la va a reemplazar en todos sus componentes, va a ayudar. Puede ser un instrumento que puede contribuir a la mejora de los procesos. Hay cualidades como la negociación en sí misma que no podrán ser reemplazadas por inteligencia artificial. Sin embargo, son un instrumento muy útil que puede hacer mucho más fácil, mucho más eficiente y menos costoso hitos o procedimientos particulares de una operación. En este momento se ha venido desarrollando mucha fuerza en dos aspectos, o ha venido participando, se ha venido utilizando la inteligencia artificial en dos componentes muy importantes. El primero serían procesos de debida diligencia o due diligence. Cada vez más se está incorporando la IA en la valoración, procesamiento de información y detección de riesgos o contingencias en la operación, y en segundo lugar en la revisión de los contratos. Precisamente también identificar posibles contradicciones, vacíos, silencios que puedan o que deban ser resueltos. Insisto, no es de una perspectiva que reemplace a los abogados o a las abogadas, sino que complemente y fortalezca su posición. Y pasando a un terreno un poco más operativo, muchos se preguntan cuáles son las ventajas y quizás incluso las desventajas de optar por realizar una operación de fusión o adquisición, teniendo en cuenta que muchas veces por temas ideológicos o políticos, muchas veces ese tipo de operaciones tiene una reputación en muchos casos no tan positiva. ¿Usted qué podría decir al respecto? Yo comenzaría diciendo que no hay un modelo, un vehículo idóneo para todos los casos. Cada una de las operaciones debería resolverse o debería valorarse de forma independiente. En algunos casos seguramente será mucho mejor una fusión, un proceso de fusión. En otros sería mucho mejor acudir a una compra-venta de acciones, pero incluso en otros escenarios particulares sería mucho mejor o conveniente limitarse a una compraventa de activos clave, por ejemplo. Entonces, ¿de qué depende realmente las necesidades de cada uno de ellos? ¿Dónde se podría ver cada uno, digamos, algunos ejemplos de esta práctica? Usualmente cuando hay un alto costo reputacional, la compraventa de activos podría ser un camino interesante. Cuando hay una proyección o cuando hay una participación o una operación entre competidores, probablemente una fusión podría ser más interesante porque esas integraciones patrimoniales y en términos jurídicos puede contribuir a mejores sinergias o a economías de escala que al final pueden repercutir favorablemente en el proceso. Cuando estamos en una operación que tiene un componente financiero, es decir, se compra con intención de revender en el futuro y obtener provecho de la operación, probablemente una compraventa de acciones podría funcionar. Igualmente cuando estamos buscando una integración vertical con proveedores o con distribuidores, el camino usualmente sería o aconsejable sería el de la compraventa de acciones. Entonces depende un poco del modelo, pero en general digamos que ya hay unas pautas que se pueden ir dilucidando. Perfecto. Y precisamente
muchos alumnos y alumnas en la facultad se consultan de qué tipo de operaciones conexas o complementarias se deben realizar justamente para viabilizar este tipo de operaciones de fusiones y adquisiciones. ¿Cuál sería su consejo? Como lo comenté hace un momento, el M&A o las fusiones y adquisiciones tienen una peculiaridad, y es que intervienen muchísimos actores y muchos expertos o profesionales en el área. No hay una persona que pudiera abarcar todo el proceso. Y eso supone múltiples interacciones con estos actores. ¿Qué se requiere y qué es muy usual, digamos, en este tipo de operaciones complementarias al contrato, digamos, en un caso de una adquisición, o de un compromiso de fusión en el caso de una fusión? Son muy usuales los pactos de accionistas, digamos, donde claramente las partes van a hacer unas inversiones siempre y cuando se pueda establecer de forma vinculante algunas articulaciones o cooperaciones cuando ya exista la sociedad. También se requeriría en muchos casos negociar financiaciones o créditos. Entonces entra el componente del tercero financiador, un banco por ejemplo, con todo el proceso asociado, ¿no? Una debida diligencia, un contrato de crédito, celebración de contratos de fuentes de pago, entre otras. De igual manera, se van a requerir intervenciones o actuaciones frente a autoridades públicas. Si son sectoriales, autorizaciones sectoriales; si son generales, también se podrían acudir. Cada vez es más importante, por ejemplo, las autorizaciones en materia de competencia. Entonces ahí también habría un componente adicional. También, y eso es muy importante, en ocasiones es necesario negociar con los administradores que entran o que salen. Entonces, derechos de salida, derechos de entrada, y ahí el componente también laboral sería muy importante. Y adicional a la compraventa, en la negociación también suelen pactarse contratos de negociación, que son los denominados memorandos de entendimiento o acuerdos de intenciones, que buscan marcar esas pautas de cómo se negocia la operación deseada. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta que también nuestra comunidad jurídica se hace siempre, es a manera un poco reflexiva, ¿no? Y de las investigaciones que usted ha realizado en el campo de las fusiones y adquisiciones en Latinoamérica. ¿Qué tipo de cambios legislativos usted recomienda que se deben hacer, ¿no? En muchas jurisdicciones, quizás empezando por Colombia, y en otras que usted ha visto alguna problemática? Creo que tenemos una singularidad, una peculiaridad como región, y es somos receptores en términos normativos, ¿no? Pero tenemos una recepción dispersa. Pongo el ejemplo colombiano. El mercado de valores, el mercado de capitales en Colombia tiene una inspiración inglesa, pero los desarrollos recientes en materia societaria tienen una inspiración estadounidense. Y ambos modelos, digamos que tienen unas lógicas completamente distintas y podrían incluso llegar a ser en algunos aspectos contradictorios. Creo que el gran reto sería cómo compatibilizar esas decisiones legislativas o normativas de incorporar procesos que funcionan muy bien, pero que visto en su conjunto podríamos entrar a desarrollar. En temas normativos, digamos, ya poniendo un ejemplo particular, yo creo que tenemos un reto específico en el mercado de valores, el mercado de capitales en el caso colombiano. Es un mercado poco profundo, con poca participación, y tal vez el reto sería cómo hacerlo mucho más dinámico. En paralelo a eso, teniendo un escenario mucho más operativo o dinámico, si se quiere, más profundo, probablemente deberíamos pensar con mucho más detalle los deberes de los administradores en ese tipo de operaciones. En el caso colombiano tenemos una regla, que es la regla de pasividad o neutralidad, que impide que los administradores tomen posturas que puedan interferir con el éxito de una oferta pública de adquisición. La idea creo que en general puede funcionar para el mercado colombiano, pero es probablemente muy exigente y deberían permitírsele algunos aspectos particulares o algunas actuaciones particulares. Pongo dos ejemplos. Primero, eso sería la obligatoriedad de presentar una opinión frente a la operación. Creo que podría ayudar a los socios minoritarios a ver la conveniencia e inconveniencia de la operación, y eventualmente poder buscar ofertas competidoras. Yo creo que
particularmente serán dos cambios interesantes en Colombia, por ejemplo. Profesor Sergio Carreño, ha sido un gusto escuchar sus reflexiones y sus ideas. Esperamos tenerlo en otra ocasión en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y bueno, muchas gracias y le deseamos el mejor de los éxitos en su labor allá en Colombia. Esperamos tenerlo otra vez de vuelta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.